Buenos días a todos ustedes. El día de hoy vamos a tocar las dermatosis infantiles más frecuentes en la consulta dermatológica. En primer lugar, vamos a tocar lo que corresponde a dermatitis atópica, haciendo énfasis en los aspectos clínicos de esta entidad. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica, recurrente y muy prevalente en la infancia, en la cual se da por una predisposición genética que va a llevar a una disfunción de la barrera epidérmica, y esto, aunado a factores, al ingreso de diferentes factores ambientales, van a dar una respuesta autoinmune sumamente alterada, que va a llevar a la clínica que luego vamos a ver. Esta se da en etapas muy tempranas de la vida, generalmente entre los 6 meses y un año el 60% de los cuadros ya se han manifestado, y en menores de 5 años el 85%. Los síntomas van remitiendo en la primera década de la vida, si bien es cierto, se da también y se describe casos de inicio tardío en la pubertad e inclusive en la senilidad. El 20% de los niños a nivel mundial están comprometidos con dermatitis atópica, asimismo del 1 al 2% en los adultos, se compromete todas las razas, tienen mayor incidencia en zonas urbanas, esto es cierto, y generalmente se da mayor incidencia en los países desarrollados. El 70-80% de los pacientes van a tener antecedentes familiares o personales de diferentes enfermedades atópicas, y el 80% de los niños van a desarrollar en diferentes etapas de su vida, ya sea dermatitis atópica, asma y rinitis alérgica, lo que se conoce como la marcha atópica. Debemos recordar los criterios diagnósticos de Hanifin y Raschka, que vienen siendo todavía valederos, descritos en el año 1980, en el cual considera como criterios mayores la sintomatología de prurito, la morfología y distribución de las lesiones que veremos luego, el curso crónico de la enfermedad que cursa con exacerbaciones y remisiones, la historia personal o familiar también de otras entidades atópicas como es el asma o la rinitis alérgica. En cuanto a criterios menores, estos se han ido modificando en el transcurso de los años, y actualmente los que están subrayados se consideran valederos, como la cerosis, la piel seca, que es muy frecuente en esta entidad, la queratosis pilar, que es como una acentuación folicular que se presenta en lo que es cara y extremidades, el pliegue de Denny-Morgan y el oscurecimiento infraorbitario, que son productos del rascado constante en dicha área. Igualmente, la pitiriasis alba, que se presenta en zonas que son fotoexpuestas. Si bien el resto ya no se consideran como criterios menores, vale la pena mencionarlos porque con cierta frecuencia lo vemos dentro de este grupo de pacientes atópicos, como es la ictiosis vulgar, la hiperlinealidad palmar, las infecciones cutáneas frecuentes, ya sean estas bacterianas, virales o micóticas, el eczema del pezón, que lo vemos también en pacientes adultos, la keilitis, producto de una dermatitis de contacto que es muy frecuente en la edad pediátrica por las golosinas, la conjuntivitis recurrente también en ellos, dermatosis de manos y pies, productos de la sequedad presente en esta zona, que se aúna a diferentes factores externos en los cuales están sometidos los niños, especialmente cuando comienzan la etapa escolar. La acentuación perifolicular, la intolerancia a la lana, el dermografismo blanco, igualmente la elevación de la IgE sérica y la inmunidad celular alterada en estos pacientes. ¿Cómo acercarnos al diagnóstico de dermatitis atópica? No hay exámenes de laboratorio para este diagnóstico. Los test alérgicos existentes también no son útiles, si bien el dosaje de IgE nos ayuda a evaluar el pronóstico de la enfermedad, lamentablemente no nos da el diagnóstico. Por lo tanto, el diagnóstico principalmente es de tipo clínico, en el cual
caracteriza al paciente por tener una piel seca, por presentar el síntoma de prurito y la distribución de las lesiones que veremos luego. Aquí vean ustedes en el cuadro de dermatitis atópica aguda, en el lactante, las lesiones son eritematosas, exudativas e húmedas prácticamente. En la dermatitis aguda, subaguda, las lesiones son básicamente ya mucho más secas, más descamativas y comprometen las zonas de flexura. Y ya en el adulto estas conforman placas liquenificadas con una acentuación bastante importante de la linearidad de la piel. Aquí para remarcar un poco más la distribución en el lactante, que abarca las zonas malares con un respeto de la zona centrofacial para diferenciarlo de las enfermedades que son fotolumínicas. Acá también la piel sumamente seca abarca la zona malares con respecto de la zona centrofacial. Lesiones un poco más exudativas, inclusive con un brillo que nos hace sospechar más bien de una dermatitis atópica sobreinfectada con estafilococo aureus. El compromiso en flexuras en la niñez, en que compromete las zonas, los pliegues anticubitales, las áreas popliteas, el cuello, son áreas de sudoración. Aquí los estigmas atópicos, considerando la hiperlinearidad palmar, el oscurecimiento y la doble surco de Denny Morgan, producto del rascado constante que presentan estos niños. Y de acuerdo al tipo de piel, se va a dar un oscurecimiento en las zonas periorbitales. Otro estigma también o criterio menor es la pitiriasis alba, estas manchas hipocrómicas o a veces máculas hipocrómicas de bordes no muy bien definidos y que se da con una piel sumamente seca, generalmente en áreas que son fotoexpuestas. Y en cuanto a la queratosis pilar, que también con mucha frecuencia se ve en el paciente atópico, esta acentuación folicular como aspecto de piel de gallina o piel de lija. Otros estigmas atópicos, ven ustedes acá la fisuración, zonas de la oreja, el compromiso palmar, la acentuación también folicular. Diagnóstico diferencial con otras entidades que se presentan en esta edad pediátrica y con la distribución también de la atopía, como la dermatitis seborreica, la escabiosis, la tinea corporis, el eritema polimorfo solar, la psoriasis, linfoma cutáneo también, lupus eritematoso y dermatitis herpetiforme. En cuanto a la fisiopatogenia, hemos hablado mucho que esta es una enfermedad genéticamente determinada con un patrón poligénico. Genes comprometidos, en gran mayoría es el cromosoma 1 en el locus Q21, cromosoma 5 en el locus Q31 y 32 y cromosoma 16 en el locus Q12, que van a provocar anormalidades en la barrera cutánea y provocando una disfunción también en el sistema inmune cutáneo. Todo ello desencadenado la gran mayoría de veces por otros factores. Hay una deficiencia en un grupo importante de pacientes, una deficiencia de filagrina, lo que va a llevar a una deficiencia de factores de hidratación natural, que son muy importantes en la barrera cutánea, lo que va a llevar al ingreso de diferentes alergenos, también mayor susceptibilidad al ingreso de radiación y una pérdida constante de agua a través de la piel. A su vez, también esto va a conllevar todo un fenómeno de barrera alterado, aunado a una disminución en otros factores de hidratación natural como es la arginina, la citrulina, el PCA sódico, y provocando que este fenómeno de barrera esté alterado. Asimismo, hay una alteración en la formación de lípidos cutáneos dado por una menor producción de ceramidas 1 y 3. Todo este defecto en la barrera cutánea va a permitir que diferentes alergenos, sean bacterianos, virales o micóticos o otros alergenos, ingresen a través de la piel y estimulen a estas células de Langerhans como presentadoras de antígeno. Aunado a la disrupción de la barrera cutánea, estos antígenos ingresan y las células de Langerhans también es capaz de presentar directamente estos antígenos al sistema inmune. En la fase aguda, como ustedes van a ver luego, va a haber una mayor activación de células TH2 y en la fase crónica más bien mayor activación de TH1.
Esta activación de TH2 va a provocar una cadena autoinmune en el cual va a haber una liberación de diferentes citoquinas, dentro de ellas la interleuquina 4, 5, 3 y 31, aparte de la interleuquina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral. Y en la fase crónica mayor, ya una actividad ya de TH1 con liberación de interferón gamma, interleuquina 5 y 31. La liberación de toda esta serie de interleuquinas va a traducirse en, por ejemplo, la liberación de interleuquina 4 y 13, responsables de un engrosamiento en la piel, responsables de la inflamación y al final al cabo inclusive de liquenificación en esta piel. La liberación de interleuquina 1 va a traer más eosinófilos a la zona, y interleuquina 31, causantes de prurito e inflamación, aunados a interleuquina 10. Todo esto se traduce en la clínica con la presencia de prurito y rascado, como ustedes ven acá en estas diapositivas, que es muy frecuente en el paciente atópico. De ahí que su manejo se da prácticamente para aliviar los síntomas de ese prurito y reparar este fenómeno de barrera cutánea que está alterado, evitar la presencia de factores exacerbantes y prevenir las exacerbaciones de las lesiones, dando un tratamiento de tipo proactivo. En el esquema de tratamiento básicamente está dado por proteger esta piel con el uso de emolientes y con el baño diario, la administración de emolientes y en las diferentes formas leve, moderada o severa, la administración de corticoides de diferente potencia, recordando que estos corticoides pueden tener también efectos colaterales reversibles e irreversibles, ¿no? Los reversibles, lo más común tenemos en edad pediátrica, lo que es la fragilidad cutánea, la irritación, el eritema, dermatitis inclusive perioral, irreversibles como atrofia, telangiectasia y estrías, que hay que tener cuidado, controlando las potencias. Igualmente, evitar los factores exacerbantes, en los cuales está en primer lugar la piel seca, en el cual hay que prevenir con el uso de jabones mucho más suaves, diferentes irritantes, inclusive el estrés, y también en diferentes alergenos, también como los ácaros y las diferentes bacterias. Igualmente tenemos que tener cuidado con el clima donde vive el paciente, la humedad presente en el clima. Tanto climas calurosos como climas secos, demasiado calurosos o secos, afectan también el fenómeno de barrera de la piel. En cuanto a tratamiento proactivo, está dado por la administración de fluticasona 2 veces por semana por un tiempo bastante prolongado, y igualmente se puede utilizar un inmunomodulador como el tacrolimus al punto 1 en ungüento 2 veces al día, generalmente usados durante el fin de semana también por un tiempo bastante prolongado. En casos de tipo refractario vamos a tener también el uso de fototerapia y igualmente también el uso de diferentes productos biológicos. En cuanto a la urticaria, tenemos este cuadro inflamatorio reactivo vascular que compromete la dermis superficial y que en la clínica se caracteriza por la presencia de abones, la presencia del prurito, en ocasiones ardor, y que es de una evolución transitoria. Ocurre en el 15 a 25% de la población, 50% tienen una manifestación clínica solo como urticaria, es de la presentación de abones, el 10% solo se manifiesta mediante la forma clínica de angioedema y en un 40% de los pacientes se presentan ambas, tanto abones como angioedema, especialmente en las formas severas. Realmente el tratamiento de la urticaria nos brinda un desafío terapéutico. Llámese en cuanto a lo que es definición urticaria aguda, aquella que se presenta con una historia menor a 6 semanas, y urticaria crónica en aquella que tiene un curso de más de 6 semanas. En la infancia esta es mucho más frecuente, ya que los niños empiezan a presentar cuadros de infecciones y esto hace que haya un uso y muchas veces abuso de medicación de tipo sistémica.
Por lo tanto, la urticaria aguda es muy frecuente en la edad pediátrica y representa a veces hasta el 68% de la consulta dermatológica. Es mucho más frecuente dentro del grupo etario entre el 1 y 4 años. Hemos visto ya que va asociado muchas veces a angioedema y que estos sabones van progresando en horas. 80% de ellos se resuelven dentro de las 2 semanas. Y en un 50% de estos pacientes existe un antecedente de atopía. En la clínica pueden ver ustedes la presencia de estos sabones, lesiones pápulo-eritematosas con bordes que parecen pseudópodos, cuya presentación es sumamente variable y compromete prácticamente toda la superficie cutánea. En cuanto a las causas o los antecedentes de urticaria aguda, debemos remarcar que en la edad pediátrica el 80% tienen como antecedentes infecciones, especialmente del tracto de vías respiratorias superiores e inclusive infecciones urinarias. En cuanto a medicamentos que están implicados como agentes etiológicos de esta entidad, en primer lugar tenemos los antibióticos. Dentro de ellos el grupo de las penicilinas, las quinolonas, las sulfas e inclusive los macrólidos. En cuanto a analgésicos tenemos la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos. Igualmente, se usa con mucha frecuencia en la edad pediátrica los anticonvulsivantes. Dentro de ellos tenemos a la difenilhidantoína y la carbamazepina. En cuanto a alimentos, tenemos a la presencia de huevo, leche de vaca y pescados. Igualmente han sido implicados también como agentes etiológicos la picadura de insecto y diferentes alérgenos de contacto, especialmente el látex. También han sido implicados diferentes alérgenos de tipo inhalatorio. Acá en la clínica, nuevamente lesiones polimorfas y para remarcar también muchas veces la presencia de equimosis, producto de una piel sumamente delicada y en la cual el edema lleva a la ruptura de vasos. También se ha descrito un cuadro en particular llamado urticaria anular aguda, en el cual la morfología es discretamente diferente, que se presenta en forma aguda, también con la presencia de abones anulares, arqueados, policíclicos, muchas veces aunado a lo que es edema facial y la presencia también de edema en manos y pies. Este es más frecuente en el grupo etario dentro de los 4 meses a los 4 años. La fiebre puede existir en este grupo, por lo demás el niño no luce tóxico. Aquí en la clínica queda la imagen de tiro al blanco con la presencia de estas lesiones policíclicas con centros igualmente equimóticos, la distribución en extremidades, igualmente acá centros equimóticos. Y en cuanto a agentes etiológicos, en primer lugar está el uso de antibióticos, la furazolidona. En esta estadística, en un trabajo realizado en nuestro servicio dentro del Instituto de Salud del Niño, entre el periodo 2000 a 2004, vemos que la droga implicada en primer lugar es la furazolidona. Es un medicamento que se utiliza para los cuadros diarreicos con mucha frecuencia. En segundo lugar tenemos a las sulfas, luego la amoxicilina y luego el ibuprofeno. Dentro de la fisiopatogenia debemos recordar que siempre existe un estímulo alergénico y la célula blanco implicada en este tipo de urticaria es el mastocito y también el basófilo, en los cuales son capaces de liberar diversos mediadores responsables de lo que es la clínica. Entonces tenemos aquí el mastocito que en la fase aguda es capaz de degranular y liberar diferentes citoquinas, dentro de ellas la interleuquina 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 y 16, responsables
de fenómeno de adherencia y de mayor permeabilidad a nivel vascular. Igualmente va a ser capaz de liberar histamina y triptasa, quimasa y carboxipeptidasa, igual de factor de necrosis tumoral y diferentes quimoquinas, factores también de migración del neutrófilo, igualmente serotonina, dopamina, prostaglandinas y leucotrienos que se presentan en una fase más tardía, responsables de la inflamación e infiltración de este tejido conectivo. Es muy importante valorar dentro del examen físico el tipo de las lesiones, la presencia de prurito o dolor, la forma clínica de su presentación. Igualmente es importante buscar un dermografismo porque en muchos de los pacientes vienen ya con la historia de referencia de la presencia de abones, pero que en el momento de la clínica o del examen clínico no hay evidencia de ellos, pero sí al buscar demografismo este va a ser evidente. Por lo tanto, el diagnóstico nuevamente en esta patología básicamente es clínico y en la historia clínica esta debe ser rigurosa y debemos buscar historia de infecciones, del uso de medicamentos, de diversos alimentos, igualmente estímulos físicos y de picaduras. En el examen clínico va a ser evidente la presencia de abones o la búsqueda de dermografismo. En la gran mayoría de estos pacientes con esta urticaria aguda no es necesario hacer exámenes auxiliares, inclusive muchas veces nos confunden en vez de ayudarnos. Por lo tanto, para llegar al manejo de la urticaria es importante identificar el factor agravante o desencadenante, suspender su uso si es un medicamento, actuar sobre los mediadores y controlar la sintomatología que está dada por la presencia de prurito. En cuanto a alimentos que empeoran los cuadros de urticaria, que el paciente debemos someterlo a una dieta de eliminación de estos productos durante 15 días, tenemos en primer lugar los alimentos ricos en histamina, como son los alimentos fermentados, el queso también elaborado, las conservas que incluyen pescado, atún, anchoas y sardinas, los mariscos, dentro de las legumbres, el tomate y las espinacas. Alimentos también liberadores de histaminas tenemos el alcohol, la clara de huevo, la fresa, el plátano, la piña, los frutos exóticos, el maní, las nueces, las avellanas y el chocolate. En cuanto al uso de antihistamínicos en estos pacientes, remarcar que estos se vienen usando desde el año 37 y que han ido estos evolucionando en los últimos años, aumentando su actividad antiinflamatoria. Es clásico en la edad pediátrica que utilicemos la clorofeniramina, tanto por su acción antihistamínica como su acción sedante, que en la edad pediátrica es muy importante porque en el niño se torna sumamente irritable. En cuanto a urticaria crónica, nos es muy útil el uso de antihistamínicos con acción antiinflamatoria, especialmente con acción sobre la sustancia P, como es la desloratadina. Igualmente la levocetiricina y cetiricina también vienen siendo utilizados. En cuanto a dosificación, en antihistamínicos de primera generación tenemos la clorofeniramina en una dosificación de 0.35 a 0.5 miligramos por kilo de peso día y actualmente, como vuelvo a repetir, no son muy útiles los antihistamínicos de segunda generación, especialmente en la urticaria crónica, como representante de ellos la desloratadina. Realmente, cuando no hay respuesta a una monoterapia, se puede combinar uno de primera generación y de segunda generación, como lo venimos haciendo en este momento, con el uso de la clorofeniramina y asociado a la levocetiricina o a la cetiricina.
En cuanto al angedema, este es un cuadro clínico que muchas veces requiere hospitalización por lo aparatoso de su presentación, y el manejo básicamente es la administración más bien endovenosa de la clorofeniramina en la dosificación de 0.3 a 0.5 miligramos kilo día, administrado cada 8 horas, asociado al uso de dexametasona en concentraciones de 0.5 miligramos kilo día, repartido cada 8 horas, o hidrocortisona a dosis de 10 miligramos kilo día, también repartido cada 8 horas. ¿Cuánto tiempo debemos administrar estos antihistamínicos? En un promedio de 2 a 3 semanas, ya que el tiempo de vida media de la IgE corresponde también a este periodo de tiempo. En cuanto a prurigo infantil, o también llamado urticaria papular, debemos mencionar que esta se debe a la sensibilización a los antígenos salivales inoculados a través de la picadura de los insectos que son hematófagos. Este es muy frecuente en el grupo etario entre los 1 y 5 años, que es la edad en que el niño empieza a caminar y tener más acceso a lo que llamamos insectos hematófagos, llámese pulgas, zancudos y diversos mosquitos. Tenemos en cuanto a artrópodos, ya hemos mencionado antes, las pulgas, que pueden ser tanto del gato, del perro o inclusive del ser humano. También están implicados en el plúrigo lo que son los chinches y diferentes mosquitos que son hematófagos. En cuanto a la fisiopatogenia, entonces hemos mencionado antes que es importante aquí la presencia de la picadura o la mordida de un artrópodo, y que este va a contener en su saliva los antígenos que van a ingresar al torrente sanguíneo, y debe haber una reexposición a este antígeno en forma continuada para poder tener una respuesta de tipo plúrigo y una respuesta inflamatoria que al comienzo es mediada por una respuesta de tipo 1 con eritema, con vasodilatación, con mayor permeabilidad en la zona, y posteriormente, cuando ya esta es repetitiva, va a haber una hipersensibilidad de tipo 4 mediada por linfocitos T, en la cual hay una respuesta inmune ya con liberación inclusive o aumento de IgM y complemento, en la cual en la histopatología también ya se traduce por una lesión en la cual está presente un infiltrado linfohistocítico, y en la clínica por una pápula que ustedes ven en la clínica. De ahí que mencionamos de nuevo que tiene que haber un periodo de sensibilización para luego tener una hipersensibilidad de tipo retardada con la clínica que ustedes ya conocen, como la pápula de Tomasoli, que es esta pápula dura que se va dando. Esta en la clínica se va a presentar como abones o ronchas de distribución sumamente irregular, que muchas de estas pápulas presentan una vesícula central sumamente dura, lo que llamamos la pápula de Tomasoli. Son intensamente pruriginosas que muchas veces interrumpen el sueño del paciente, y en algunas ocasiones se pueden presentar a través de brotes, de acuerdo a lo que se tenga acceso o no al insecto. Estos brotes generalmente duran entre 2 a 10 días. Vean ustedes acá la distribución a nivel abdominal, igualmente en piernas por arriba del tobillo, lo que nos hace sospechar como agente causante a las pulgas. Acá, para remarcar lo duro que son las vesículas que se presentan, su distribución en este caso en la planta del pie y en la muñeca. Igualmente aquí lesiones más bien ya erosionadas, inclusive con un brillo que nos hace sospechar que estas lesiones ya están infectadas. Igualmente la localización alrededor del tobillo. En cuanto a criterios el diagnóstico se hace prácticamente contando con la clínica y excluyendo otros problemas que son más comunes, otras dermatosis que son más prevalentes en la edad pediátrica. La distribución de las lesiones, no existen pruebas de laboratorio que nos den este diagnóstico. Existen pruebas de laboratorio muy sofisticadas desde el punto de vista experimental,
como es el dosaje de IgE específica y la activación de basófilos, pero que en la clínica diaria en la práctica diaria no nos ayuda. En cuanto a las complicaciones por prurigo, tenemos básicamente las infecciones, las sobreinfecciones, las lecciones por estafilococo epidermidis y aureus y estreptococo del grupo A, llegando inclusive a presentar glomerulonefritis aguda de tipo postestreptocócico, que es muy prevalente en nuestro medio. Y como secuelas a nivel de piel, la hiper e hipopigmentación residual, que dura prácticamente hasta un año en esos pacientes. Por lo tanto, el manejo básicamente se basa en estas 4 P's, que son los puntos cardinales para el manejo: informar bien a los padres cuidadores por qué se produce la enfermedad. Esto es muy difícil que los padres asuman esto. Prevenir, teniendo control en donde se manejan los animales prácticamente, como vamos a ver luego, el control del prurito y el manejo de las lesiones, evitando este escozor, y si están escoriados, favoreciendo su cicatrización. Es muy importante el prevenir eliminando el agente causal, ya sea fumigando, desinfectando ambientes, dando tratamiento a la mascota básicamente, porque recuerden que los artrópodos poseen un aparato sensorial muy desarrollado, que es muy sensible, que les permite detectar al huésped fácilmente y que tienen memoria para los olores, así que fácilmente suben, se puede decir, o trepan, ya sea al perro, al gato o al ser humano. Y que es muy importante mantener a sus mascotas sin pulgas.